Paso al tercer punto, que ya son los detalles constructivos. O sea, les estoy mostrando rápidamente, porque luego voy a pasar a otro ejemplo, cuáles son los pasos que estoy siguiendo para resolver un problema. Un problema que ustedes lo van a tener, lo tienen ya, porque ya tienen asignado el lugar y el viernes ya van a hacer la visita a la obra. Tengo que hacer un entrepiso. ¿Cómo empiezo? Que es el problema siempre que tengo que resolver un problema. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde comienzo? Yo sugiero, esta cátedra sugiere una metodología que es comenzar haciendo un planteo estructural que siempre me puede ofrecer variantes. Ojo, ahí está justamente la función que cumplen ustedes como grupo y la función del docente. Es decir, me conviene colocar las vigas en tal sentido o en el otro. Fíjense que yo acá, con esta explicación que estoy dando, estoy dirigiendo a la solución del problema. Estoy diciendo entrepiso moderno de acero, entrepiso de madera con viga cajón. ¿Sí? Estoy un paso adelante de lo que ustedes tienen que resolver. Ustedes todavía están en el taller de mecánica que está ubicado en el bloque no sé cuánto, o la escuela técnica número 3 que está ubicada en la avenida Mitre. Todavía no les damos nosotros, no les decimos, ese entrepiso lo vas a hacer con tal tipología constructiva. ¿Sí? Bien. Planteo estructural, predimensionado, esas dos acciones, planteo estructural y predimensionado, implican la elección de una tipología estructural y la elección de un material. Tercer punto, detalles constructivos. Por supuesto, de por medio viene un corte general en escala 1 en 10, sectores, etcétera, 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 y llego a los sectores importantes o determinantes dentro de lo que es el planteo del entrepiso. Recién les nombré la relación del entrepiso con el CBE. Si hubiese CBE, en otro caso puede ser que sea totalmente exento. ¿Sí? Otro caso, la relación del entrepiso con una doble altura, con una baranda, etc. ¿Cuál es el problema que tiene este detalle? ¿Cuál es el grave problema constructivo estructural de ese detalle? Tengo que apoyar una viga en algo. Tengo que resolver el apoyo de la viga principal del entrepiso, que es una viga que hemos dicho que tiene 1 metro de altura. Claro, no es maciza, tiene un cordón superior, un cordón inferior, montantes, diagonales, etc. Luego van a poder leer todas las especificaciones técnicas que dicen que el cordón superior e inferior son perfiles U número 18, las diagonales y montantes están resueltos también con perfiles U número 10, etc. Pero eso ya no, eso no lo sabía, miento, eso no lo sabía antes. Lo que sabía antes era la altura. Esta viga, que tiene 1 metro de altura, apoya, según la diapositiva anterior, en una columna que tiene 30 por 40 centímetros. Pero aparece un cerramiento vertical exterior. ¿Cómo hago? Fíjense en este elemento que está dibujado acá, ¿sí? Y que está especificado aquí, que se llama, ¿cómo se llama? Apoyo de viga en una ménsula de hormigón armado. En realidad la viga, ¿a quién le transmite la carga? Eso es lo que me importa. Eso es lo que me importa que quede claro. La viga no le transmite la carga a la pared. Esa pared no es capaz de resistir esa carga, que va a ser uno de los problemas que ustedes van a tener en práctica. Van a estar actuando en edificios existentes donde a veces se van a dar con que van a encontrar cosas que le van a servir y a veces ustedes van a tener que crearse su propio apoyo. ¿Sí?
La viga le transmite la carga a la columna. Pero la viga no puede apoyar directamente sobre la columna. ¿O sí? En realidad sí puede. Necesito un detalle constructivo, en ese caso, de la relación entre el cerramiento vertical y la viga. En este caso la hago exenta a la viga con respecto a la pared portante, pero a la columna le hago una ménsula. Este elemento se llama ménsula. Técnicamente, así precisamente, según el arquitecto Pablo Delgado, se llama ménsula corta trabajando al corte. ¿Sí? De todas formas, ahí está puestas aproximadamente las medidas, que luego el ingeniero se ocupará de verificar. Apoyo esa viga y, por supuesto, tengo apoyo acá y tengo encuentro con la columna en este plano vertical. Aparecerán elementos auxiliares de vinculación. ¿Cómo se llaman esos elementos auxiliares de vinculación? Tornillos, bulones, soldadura, etc. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace esta viga de hormigón armado ahí? ¿La han visto en la planta? ¿O pasó desapercibida? Voy a retroceder de nuevo para que la vean. Le estoy hablando de esta viga que coincide con la viga metálica. La viga metálica forma parte de la estructura del entrepiso, pero luego hay una viga de hormigón armado que me cierra este espacio y este espacio. ¿Por qué? Porque tengo que seguir hacia arriba con la pared. Si hubiese pared. Estoy hablando del entrepiso. Tengo una planta baja, tengo una planta alta. No me importa qué altura tiene la planta baja, no me importa qué altura tiene la planta alta, pero sí me importa que es un local habitable, luego tendrá un techo y tiene paredes. ¿Dónde apoyo estas paredes? En esa viga. Por ahí aparecen elementos estructurales y yo no sé para qué aparecen. O sea, lo que quiero que tengan en claro, ¿qué forma parte del entrepiso? Forma parte del entrepiso esta gran viga reticulada, estos perfiles C, todo lo que pasa por encima, que lo vamos a ver ahora, pero también en este corte me está apareciendo un CBE y me está apareciendo una viga. No me aparece la columna. ¿Por qué no me aparece la columna? Porque está superpuesta con el CBE. O sea, estaría en proyección en el plano. Yo no estoy haciendo el corte por la columna, la estaría viendo en el plano posterior. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la conclusión que saco de todo esto? Ya han hecho el trabajo práctico de CBE. ¿Sí? También necesito una estructura propia de ese CBE. No siempre voy a trabajar con un CBE que tenga la capacidad de ser autoportante en una altura, por ejemplo, de 6 metros o de 8 metros. Necesito incorporarle una estructura a ese CBE. Ya lo vamos a ver un poquito más en el detalle que sigue. Luego, cierro distancia entre perfil y perfil. ¿Con qué? Con esto que aparece dibujadito acá, que es bastante aburrido dibujar todo esto. Porque son las formitas que se va repitiendo. El famoso plegado trapezoidal para darle mayor resistencia a esa chapa. Tengo la chapa, pero yo no puedo dejar eso simplemente como terminación, si no estaría caminando ahí viendo dónde piso. ¿Sí? La terminación final va a ser esto. Perdón, esta. ¿Qué dice ahí? A ver, lean lo que dice. Un solado de baldosa cerámica puesta con adhesivo sobre una carpeta de nivelación. ¿Cómo hago yo para llegar desde la chapa hasta ese solado? ¿Qué capas intermedias necesito? Aparece una capa
no es cama de arena, es otra de las posibilidades. Una capa que se llama hormigón, lean qué dice ahí. Simple, no portado. Hormigón simple, ¿no qué? No portado. Bien, ¿qué más dice? ¿Espesor? ¿Cuánto? No se lee. Es el problema de las proyecciones. Me hacen que me cambie. 5 centímetros dice. Espesor 5 centímetros. Aparece un hormigón simple. ¿Qué significa hormigón simple? Significa que no es hormigón armado. El hormigón armado es hormigón y acero. Y puede realizar un trabajo estructural a la flexión. Este es un hormigón simple, sin armar. No es estructural. Lo que está haciendo es rellenando ese espacio, dando una superficie horizontal de terminación y de paso me sirve para el grave problema que tienen estos entrepisos. ¿Cuál es el grave problema que tienen estos entrepisos que están compuestos por familias de vigas? La acústica. Bien. La transmisión del sonido. ¿Qué pasa cuando yo incorporo un material pesado? ¿Qué diferencia hay entre tener una pared de ladrillo hueco y una pared de ladrillo macizo? La masa mejora la capacidad de aislación acústica. ¿Sí? Entonces tengo esa primera capa que es el hormigón simple, que ya me va a nivelar la superficie, y sobre eso tengo una carpeta de nivelación, la famosa carpeta de nivelación que la dibujan de 3 centímetros de espesor en los exámenes. Están locos. No saben lo que cuesta la bolsa de cemento. En teoría, esa capa de nivelación no debería superar los 15 milímetros. ¿Sí? O sea, si lo que está abajo está bien hecho, no es la avenida Sarmiento, esa capa de nivelación debería ser una chapita. Y sobre eso se agarra el cerámico con adhesivo. ¿Qué cosas más veo en ese detalle? Veo el corte vertical de esa viga reticulada. Insisto de nuevo, no se trata de una viga de sección llena, se trata de una viga reticulada. Por eso es que yo, cuando hago el corte vertical, me aparece el cordón superior, ese perfil U, me aparece el cordón inferior, me aparecen estos dos en corte. ¿Por qué? Porque yo adrede ese corte lo hago por acá, por la mitad de la separación entre este montante y este montante. Entonces, cuando hago esto, corto el perfil ahí, el resto lo veo en vista de un lado, lo veo en vista el que está por detrás, etc. Reflexión, son alumnos de arquitectura de 4º año. Si no saben dibujar, voy a ser malo, drástico. Le metemos la goma no por culpa de construcciones, sino del dibujo. ¿Sí? O sea, si yo elijo utilizar esa viga, tengo que saber cómo es y tengo que saber dibujarla. Luego aparece, por supuesto, esto equivaldría, esto es una presentación, un PowerPoint, una proyección, no está exactamente en escala, pero equivale a qué escala de lo que ustedes dibujan en el trabajo práctico. 1 en 10. Yo de acá voy a sacar este sector y lo voy a reproducir a escala 1 en 5, o voy a sacar no sé qué cosa y lo voy a, cuando esté viendo sobre todo los problemas de escalera, tengo que reproducir elementos en escala 1 en 2. Cuando más pequeño, menores dimensiones tienen los elementos, aparece la necesidad de dibujarlo más grande. Pero lo mismo se ve. ¿Qué es eso que aparece ahí? Es el problema de este tipo de estructuras. Ya vamos a ver. En este caso, si se quiere agregar el sonido de por impacto, digamos, del entrepiso, aparte de la masa de hormigón, ¿se puede poner una membrana? Sí, por supuesto. Yo les estoy mostrando un ejemplo de un detalle constructivo. Estoy indicando cuáles son los problemas que tengo que resolver. Estoy indicando una posibilidad. Justamente uno de los problemas que tienen ustedes es que nunca hay un detalle
Siempre hay posibilidad de tener una variante o de mejorarlo. Aquí me preguntan por los ruidos de impacto. Estoy haciendo, en este caso, como terminación, como solado superior, el típico solado que se utiliza en Tucumán, que es la baldosa cerámica, antes era la granítica, etc. ¿Sí? Pero hay otros sistemas que me pueden resolver ese problema. Por ejemplo, el piso flotante. Todo eso es posible hacerlo dentro de esto. Y son justamente las variantes que ustedes tienen que estudiar y que tienen que proponer cuando vayan a resolver el trabajo práctico. Volviendo a esta cosita que está dibujada, cosita digo yo, al cosito ese que está dibujado ahí. ¿Qué es? Un ángulo, bien. No sé quién ha dicho un ángulo, creo que sos vos. Ah, ya, bien, es un ángulo. ¿Cuánto medirá ese ángulo? ¿En qué se miden los ángulos? En pulgadas. ¿Será de 2 por 2? ¿De 3 por 3? ¿Para qué sirve ese ángulo? Hace de ménsula. En realidad no hace de ménsula. Es un elemento auxiliar en la vinculación del apoyo entre el perfil, que es este, que está acá, y la viga principal. O sea, llega el perfil. ¿Por qué hago este detalle? ¿Por qué me insisto con esto? Yo puedo apoyarlo al perfil encima. Puedo hacer que el perfil apoye sobre el cordón superior. Entonces, cordón de soldadura de un lado, cordón de soldadura del otro. ¿Qué es lo que hago con eso? Aumento aún más el espesor de este entrepiso, que es uno de los problemas de nosotros los arquitectos, no de los ingenieros. El ingeniero te va a decir, bueno, métele, si no querés que sea de 1 metro, hacela de 1,20 m. Él no tiene problema con eso. Son números. Nosotros sí, porque a nosotros nos significa proporción del espacio, uso, etc. ¿Sí? Entonces, para evitar de que este perfil, que ya es alto, ¿cuánto medía ese perfil? ¿Cuánto? 24. Para evitar que haya 24 centímetros más encima de esa viga principal, no crean que soy tan sordo, ¿no? Lo hago para obligarlos a que lo digan ustedes. En vez de agregarle 24 centímetros más encima de la viga principal, lo hago colgando, entre comillas. Hago que la parte superior del perfil coincida con la parte superior del cordón. ¿Sí? Y por eso me aparece este ángulo de refuerzo en la vinculación. Habrá veces en que no es necesario, si esta luz es menor, si la carga es menor. En una de esas yo con cordones de soldadura simplemente, pero generalmente en la construcción con acero aparecen esos elementos de refuerzo de vinculaciones. Bien, y fíjense otro detalle más, cómo el perfil, eso ya se los dije en la diapositiva anterior, cómo ese perfil 24 coincide con el montante. Claro, porque ¿qué pasa? Primero, es la transmisión de la carga. ¿Cómo es la transmisión de la carga de esa viga a la otra viga? Hemos dicho que tiene que ser en los nudos. Y segundo, si yo lo hago que aparezca aquí el perfil, ¿y de qué lo agarro? ¿A qué lo sueldo? ¿Sí? Por eso también, por un problema de resolución del detalle constructivo, lo hago coincidir con este montante. Luego en este detalle aparece la otra vista de lo que aquí aparece cortada, que era la chapa, la capa de hormigón simple, etcétera, y abajo aparecen estos perfilcitos, y ahí sí me interesa porque siempre las comparaciones nos sirven para aclarar conceptos. Fíjense cuánto mide ese perfilcito. Cuando lo vaya a comprar lo tengan que pagar, le voy a dejar de decir perfilcito. ¿Cuánto mide ese perfil de chapa plegada y cuánto mide este perfil de acero laminado? Son totalmente distintos en medidas. Este perfil mide 70 milímetros de altura, porque es la perfilería que me sirve para agarrar la placa de yeso cartón con la cual está resuelto el cielo raso. La carga que está recibiendo ese perfil de chapa plegada es totalmente distinta a la que está recibiendo este otro. Bien,
¿qué distancia hay entre la placa de cielo raso y el solado arriba? O sea, ¿qué espesor en sí tiene el paquete del entrepiso? En este caso, aproximadamente, ¿cuánto? ¿20? Es desde acá, es exactamente desde aquí hasta aquí arriba, aproximadamente 20 centímetros. Es muy difícil, después véanlo en internet, hoy por hoy internet nos sirve para muchísimo, y ver fotos, analizando la foto, nos sirve también para muchísimo, como cuando yo estoy recurriendo a estos sistemas estructurales, generalmente esta viga queda a la vista. Esta viga principal, claro, porque hacer un cielo raso en este nivel, a menos que yo necesite pasar el superconducto de aire acondicionado, etcétera, 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 que es la otra finalidad también que puede tener ese espacio que me queda. Segundo caso, entrepiso de madera. Cambio material. Me voy del acero a la madera. Fíjense esta planta. Son plantas tontas, entre comillas. Son plantas rectangulares donde una característica importante es la separación que hay entre esta pared y esta pared. ¿Cuánto dice acá? 9 metros. O sea, 9 metros ya es una medida que tiene su importancia. ¿Qué longitud total tiene? Tiene 18 metros, una planta de 9 por 18. Dentro de esa planta, de nuevo, repito el esquema de dejar un sector a doble altura para poder ubicar la escalera, etcétera, que no es la única solución, eso ya lo van a ver en la clase de escalera, cuando tengo el hueco de escalera, que es otro problema, y me dicen, pongamos que sea una condición del comitente, que tiene que ser el entrepiso de madera, y se tiene que ver la madera. Me gusta la madera, quiero verla, ¿sí? Primera decisión. Vale también para el caso anterior. Es una planta libre de columnas. Cuando aparece esa palabrita maldita libre de columnas, significa que me veo obligado a cubrir la luz libre desde acá hasta acá, los 9 metros. Con lo cual ya puedo decir lo mismo que he dicho para el caso de acero. ¿Puedo tener una viga de sección llena? Sí. ¿Qué altura tendría? ¿Y qué altura tendría? H igual a L sobre ¿cuánto? L sobre 12. L sobre... En Facebook está también la clase que yo doy en Construcciones 2, la clase del año pasado de Construcciones 3, que es predimensionada, y ahí aparecen una mayor variedad de casos, ¿no? Ahí dice que para una viga maciza es L sobre 12 de sección maciza, y para una viga de laminada, de sección maciza pero laminada, es L sobre 17. Bueno, hagan los números. Dividan 9 metros en 12. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? Claro, es imposible. No hay que usar la palabra imposible. Muy difícil encontrar esa viga y manejarla, transportarla, levantarla, colocarla. ¿Sí? Eso me lleva que cuando tengo luces importantes, busco otras tipologías estructurales. En este caso específico, lean lo que dice aquí: viga principal de madera tipo cajón. ¿Sí? Cubro la luz de los 9 metros entre apoyo y apoyo. Aquí hago una trampa con respecto a al planteo anterior. La achico la columna. ¿Por qué? Tiene las vigas a la vuelta. Acá la dibujé, en la otra no la he dibujado, pero he dicho que estaban también. Después en el detalle lo vas a ver. No, pasa lo siguiente: la separación que tengo en este caso de viga cajón a viga cajón es de... ¿cuánto? De 3 metros, y en el caso anterior era de 6. ¿Qué pasa cuando yo achico esa medida? La carga que actúa sobre cada una de estas vigas es menor. Y eso va a significar también que la carga puntual que voy a transmitir en los apoyos va a ser menor.
lo cual me va a permitir reducir la sección de ese apoyo vertical. O sea, son las variantes que yo voy utilizando a medida que hago el trabajo. Ojo, y que no le pego de entrada, eso ustedes ya lo saben por taller. Yo no descubro la solución al problema en la primera sentada en el tablero. Porque yo creo que está todo perfecto y viene el docente y pone cara de que no sé nada y dice, ¿y qué pasa si a la columna en vez de ponerla así, la pone así? Y ustedes se ponen a pensar y realmente gano. A veces no. ¿Sí? O sea, siempre se trata de una búsqueda, de ir probando variantes. Eso es lo que me lleva a tener columnas de 30 por 30. Coloco viga cajón, viga cajón, viga cajón, separadas cada 3 metros y coloco estas otras vigas separadas cada 70 centímetros. Y ahora sí, ya no me meto con chapas portantes, plegadas o no sé qué cosa, es todo madera. O sea, esa separación, adiós, me sirve para descansar también, que se vaya. Esa separación entre viga y viga me va a servir para apoyar entre ellos un elemento que es el que va a ser el cierre. Llámese entablonado, llámese tablero industrializado. Van a ver que en este caso yo voy a utilizar un tablero estructural que se llama OSB. Ahí está puesto. Entonces, yendo de la mayor luz a la menor luz. Viga principal de madera, tipo cajón 9 metros, viga de sección llena de madera laminada, luz 3 metros, tablero estructural OSB, espesor 18 milímetros. ¿Sí? Y por supuesto, una terminación superior, un solado que es un entablonado de madera, y una terminación inferior, un cielo raso que también es un entablonado de madera. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El espesor. En un caso es de 1 pulgada y en el otro caso es de media pulgada.